Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo está usted? Buenas noches, Oscar. Muy bien, gracias. Bueno, Santiago, quería preguntarle cómo le ha ido con los avances en la resolución del problema. Pues, profe, la verdad no he tenido mucho tiempo por la universidad y eso. O sea, por las otras materias. Sí, así es. Mm, bueno, ¿y ese es el único motivo que ha encontrado usted para no avanzar o aparte si ha tenido la oportunidad de pensar en el problema, quizás ha vuelto a entrar a GeoGebra? ¿Cómo ha sido su proceso ahorita para seguir avanzando en la resolución del problema? ¿O sencillamente lo dejó de lado y no lo ha vuelto a reflexionar? Pues, la verdad, la primera semana sí lo estuve analizando y eso, pero no mucho. Ya después de que pasó esa semana, ya me volví a ocupar con la universidad y no he vuelto a tener tiempo para analizar el problema. Ya. ¿Y cómo le ha ido en matemáticas estos días? Eh, Bien, bien, aunque también un poquito con tareas y eso, pero bien. O sea, que usted cree que con esto de los aislamientos y el cambio de modalidad presencial a la modalidad de asistencia remota o virtual, se ha incrementado la cantidad de trabajo que le han puesto sus profesores y todo eso, y le queda quizás menos tiempo. ¿Ha aumentado el estrés por causa del Eh, estudio? la verdad, siento que el estrés no cambia, pienso que sigue siendo el mismo, pero igual la carga es un poquito más fuerte porque uno tiene que mirar cómo usa su tiempo. Y en eso pues también uno se distrae mucho, como no tiene como estar ahí con el profesor y estar poniendo cuidado a la clase, pues muchas veces uno como que se distrae o se pone a hacer otras cosas o también interfiere un poco el tema personal en el tema de los estudios, porque uno decía, no, entonces ahora tengo clase a tal hora, entonces no puedo. En cambio ahora uno dice, bueno, miro la clase después y ya, entonces ahí es donde interfiere lo personal. Pero entonces, ¿se ha visto videos o clases de forma asincrónica? Sí. ¿Y qué tal le ha parecido eso? ¿Sí es una herramienta que sirva para los procesos de aprendizaje desde su punto de vista? La verdad sí, ya que pues no es como la clase en vivo, en cambio uno en las clases es como ya asincrónicas, uno puede adelantar, atrasar, pausar, repetir las veces que uno quiera y ya no hay problema. ¿Y lo considera bueno esa herramienta? Sí, sí. Mm, ¿Y considera que eso es una ventaja sobre sobre la presencialidad o prefiere usted la presencialidad? Pues ambas cosas tienen, tanto lo presencial como lo virtual, tienen sus cosas buenas. Entonces no podría decir si una es mejor que otra, sino que pues depende más cómo se acomode al tiempo del estudiante, al contexto del estudiante y, y pues sí, en general al perfil del estudiante. Bueno, usted puede compartir pantalla, por favor, Sí, con GeoGebra abierto, con el GeoGebra clásico. ya la abro. Lo que voy a hacer ahorita es darle unas pautas para que pueda tenerlas en cuenta y siga abordando de pronto el problema. Listo, ahí estoy compartiendo pantalla. Listo. Entonces, por favor, allá donde dice entrada, Sí, escriba por favor x cuadrado más 3. x cuadrado más 3. Listo, enter. Entonces ahí está la parábola, ¿cierto? Hay una parábola. Sí, ¿M? sí, Y el problema que yo le planteé es encontrar el foco y la directriz. ¿Usted sí. recuerda qué era el foco y la directriz?
La verdad no, No. no. Bueno, entonces repasemos eso antes. Entonces, primero borremos entonces eso. Esto hagamos entonces un puntico, cualquiera, un punto A, cualquiera sobre, no sobre los ejes, sino en cualquier lugar. O sea, por acá está bien. Sí, por ahí está bien. Listo, ahora otros dos por fuera, otros dos puntos. Listo, ahora la recta que pase por esos puntos B y C. Por el B y C. Sí, Listo. listo, entonces ese es el foco y esa es la directriz. ¿Este es el foco y esta es la directriz? No, no, oculta por favor los puntos B y C. Listo. Hacerle clic a la flecha ¿A de la cuál flecha? esquina superior izquierda, al puntero que está al lado del puntico que es y que es eso. Entonces, acerca por favor la pantalla. Entonces, la recta es la directriz y el punto A es el foco. Sí. Entonces, la parábola es el conjunto de los puntos que están a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces, para eso lo que hacíamos es definir un punto sobre la directriz. Entonces, por favor, ubique un punto sobre la directriz. Nuevamente un punto A sobre la directriz. En cualquier lado. Sí, sí, sí. ¿No? Listo. Por favor, elija el puntero nuevamente para no hacer más objetos. Eso. Y ahora muévalo, por favor. El punto D, muévalo. No, el punto D, muévalo. Entonces, él va a cambiar su posición sobre la recta. Sí. Déjelo más arriba, por favor. Listo. Trace, por favor, una perpendicular a la directriz y que pase por D. Ahí donde está la recta perpendicular. Eso, donde dice perpendicular. Se elige primero la recta, haga clic sobre la recta, Sobre este. ¿sí? Y luego sobre el punto D. Eso, ¿listo? Eh, ¿Qué más se hacía después? Después tenía que hacer un triángulo isósceles, ¿no? Exacto, pero entonces primero pasábamos un segmento que vaya desde D hasta A. Un Entonces, segmento que desde vaya D desde hasta A. D hasta A. Exacto, y hacemos el punto medio de ese segmento. Eso era. Al lado, al lado. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto A? Eso ahora donde dice punto medio y elegimos los extremos del segmento. Exactamente. Ahora una perpendicular, lo mismo que hiciste ahorita con la perpendicular, pero al segmento y que pase por el punto E, si mal no estoy. Sí. O Eso. sea, del A al E. No, no, no. Una perpendicular, primero elegimos el segmento y luego el punto E. Eso. Y ahora ese punto de intersección lo señalamos. Ese punto lo señalamos. Con otro punto. Exactamente. Eso. Ahí. Listo. Entonces ocultamos todo, todas las rectas, y lo único que se tiene que ver es el foco. No, esa no, porque esa es la directriz, ¿no? Entonces ocultamos todas las otras rectas y lo único que deja, no, esa no, no, ¿Esto sí? esa sí, ese segmento sí lo Ah, sí, también. ocultamos. Hay que ocultarlo. Lo único que se debe ver es eso, y el E también lo ocultamos. Ahora vamos al punto F, si mal no estoy, a las Exacto. propiedades del punto F, ¿sí? Voy a hacerle clic derecho y vas a donde dice propiedades y donde dice mostrar rastro, activar eso, listo, cerramos, la cerramos ahí y mueves el punto D
Desplaza el punto B por el... ¿Recuerdas qué era eso? Sí, esa es la parábola. Exactamente. Entonces, ¿qué eran el foco y la directriz? Recuerda lo siguiente. Recuerda lo siguiente. Listo ya. Déjalo ahí. Mira la distancia que hay desde F hasta D. Traza un segmento desde F hasta D. Un segmento. Eso desde F hasta D. Y también traza un segmento desde F hasta A. Ese segmento que acabas de trazar, el que va de F hasta D, se llama la distancia del punto a la directriz. Y la que va de F a A es la distancia que hay del punto al foco. Entonces, vea las propiedades de esos dos segmentos Sí, y muestra, bueno, en propiedades, y dile que muestre en donde dice etiqueta visible, hacer clic, eso que diga nombre y valor. ¿Listo? Ahí te muestra cuánto es, lo mismo con el otro, para que veas la propiedad que tienen los puntos de la parábola. Lo mismo nombre y valor. Ahora mueve nuevamente el punto D y me dices qué pasa con esas dos longitudes. están cambiando, pero el valor siempre es el mismo. Exactamente, o sea que fíjate que la parábola es el conjunto de puntos, porque si es que son unos puntos que están a la misma distancia de la directriz que al foco. ¿Listo? Sí, Listo, entonces el problema cuál es? Que dada la parábola, ¿cómo encuentro yo el foco y la directriz? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Borra nuevamente la construcción, o sea, borro todo. ¿sí? Pero entonces, antes de que borres, te pregunto, ¿qué es el foco? ¿Qué es la directriz? El foco es este punto, el punto A, Sí, y la directriz es esta línea. exacto. ¿Y qué relación tienen con la parábola? Que el punto que haya es el mismo tanto para hacia el foco como hacia la directriz. La distancia, ¿no? Ajá, La distancia que hay hacia el foco y hacia la directriz es la misma. Esa es la parábola, esa es la característica de los puntos de la parábola, ¿listo? sí. Entonces ahora sí borra todo. Nuevamente dale arriba a borrar. Eso de borrando. Listo. Ahora sí escribe x cuadrado más uno, que es la parábola de la cual ¿No era más 3? eso más 3. Listo. Y ahora le vamos a hallar el foco y la directriz. Porque si es que ahí tenemos es la parábola, pero no el foco y la directriz. Sí. Entonces te voy a dar una pista para que tú sigas abordando el problema. Porque Li- me dices que no tienes alguna idea, lo has tratado de abordar de alguna manera. ¿Qué ideas has tenido? Pues intenté como hallar algún punto de referencia. Intenté también hallando el foco y por ningún lado me daba. No, entonces no sé. O sea, no hubo así como ideas para generar la solución. No. Bueno, entonces ubiquemos un punto A sobre la parábola. ¿Listo? Ahora vea dónde está el puntero para que lo puedas mover sin generar nuevos puntos. Eso muévelo. Mueve el punto A, lo coge. No, no, no. No el plano, sino el punto. Eso. ¿Ves? Él se puede desplazar por la parábola. Sí, sí. ¿Listo? ¿Sí es clara la idea? Sí. Listo. Ahora traza una tangente Ah, esa en dónde está. ahí. O sea, una perpendicular.
Bueno, una perpendicular, listo. ¿De dónde a dónde? No, mentiras. Vamos, vea dónde está el punto A, y pon un punto donde se intersecta. O sea, fíjate que hay uno que dice intersección. Sí. Abajo, si es que dice intersección, eso. Señala el eje Y y luego la parábola, para que se genere la intersección entre la parábola y el eje Y. ¿Cómo así? Entonces, elijo esto. El eje Y, ese es el X, el eje Y. Y luego la parábola. Listo. Y ahora sí pasa una perpendicular. Eso. Eligiendo el eje Y y luego el punto B. Listo, ¿sí ves? Ahí generamos una recta tangente a la parábola por el punto más bajo de la parábola, ¿cierto? Sí, Listo. Ahora elige una recta tangente. está. No, no, no. O sea, le doy a esto. Sí, no, esa bórrala. Esa Listo. bórrala. Esa recta bórrala. ¿La quito? Sí. No, esa no, esa no. Ah, no, es que no hay más rectas, ¿no? Sí, no. No, ve allá donde dice rectas. Mira que hay una que diga tangente en las rectas. Este. Es. ¿Listo? Eliges la parábola y luego el punto A. ¿Listo? Sí. ¿Eso te da alguna idea? Eh, Ahora tocaría. Ah, aquí ya seguiría hacer el triángulo, ¿sí? Continúa, trata de hacer algo más. Em, pero si tengo que hacer el triángulo. Pues el triángulo era algo importante, ¿no? Sí. Em, Pero el triángulo iba de qué punto a qué punto. eh, me tocaba hallar el punto medio. El punto medio de un segmento, ¿cierto? Entonces tendría que generar un segmento Exacto, pero ¿cuál segmento es el que vamos a generar? del punto A al punto B. ¿Tú recuerdas que esa línea, o sea, esa línea tangente, o sea, la que está pasando por A, tangente a la parábola, ella era la que dividía en dos el triángulo isósceles, O sea, ¿cierto? ese sería el punto medio. Pero esa tenía una característica y es que era perpendicular a la base del triángulo. Entonces, genérate ahí donde se intersectan las dos rectas, pon un punto. Eso. Ahora traza una perpendicular, donde dice perpendicular, a la recta que pasa por, bueno, a esa recta y por ese punto. Primero elige la recta y luego el punto. Esa recta. No, la otra. La Esta. que esa, primero la eliges y luego el punto C. ¿Listo? Listo. Y ahora, ¿qué se te ocurre? Ahora tengo que trazar otra recta igual de A del Ahí punto ves, A al punto ahí B. se te ocurre dónde estaría el foco. ¿Dónde podría estar el foco? Eh, pues primero tendría que trazar del punto A al punto B ¿Por qué AB? para que se forme el triángulo. Pero el triángulo no iba a ese punto. Recuerda, el triángulo se formaba con qué puntos. Con el foco, Ah, ok. O sea que el triángulo no debe ir abajo al vértice de la parábola, sino que tiene que ir es al foco. ¿Ya que se te ocurre ahí cuál podría ser el foco? o sea, el foco iría acá.
¿Y por qué allá tan arriba? Pues porque a este punto es el que está el punto A. Pero ahí ya no se intersectaría con la otra recta, con la que formaría la base del triángulo. Mira dónde estaría la base del triángulo. La base del triángulo entonces sería acá Esa era una, la que lo dividía en dos. por eso entonces aquí hay una mitad, entonces la otra mitad iría hacia allá. No. Pon un punto de intersección entre esa recta que acabaste de hacer, la última. Un punto de intersección entre Acá, esa recta y el eje Y. eh, entonces el Eso, eliges primero la recta y luego el eje Y. y este. Eso. Haz una línea que vaya del punto A al punto D. ¿Una recta? Un segmento que vaya del punto A al punto D. ¿Ahí eso te da alguna idea? Pues aquí, entonces el D sería el foco, ¿sí? Correcto. Pero falta, ¿no? En el triángulo hace falta. Sí, sacarle el punto medio acá. No, el punto medio es el C. Hace falta es el punto que debe estar a al otro lado de la recta. Que Entonces, genere... Sí, dime, dime. entonces este sería la directriz y este sería el foco, ¿sí? No, te falta reflejar ese punto D al otro lado de C para que se genere el triángulo isósceles, porque es que ahí no hay un triángulo isósceles. Fíjate que todavía no hay un triángulo isósceles. Entonces, em, aquí me tocaría entonces hallarle el punto medio a y C. No. Haz lo siguiente, toma un punto con centro en C. O sea, hago otro punto. No, primero haz un círculo, un círculo. Eso, Circunferencia. eso, esa. Elige el punto C Sí, y luego el punto D. ¿Listo? listo. Y ahora pon un punto en la otra intersección de la circunferencia con esa recta transversal. O sea, acá, No, en la otra. en esta. No, elige la recta transversal. O sea, vas a intersección, ¿vale? Intersección. Eh, ¿Dónde está intersección? Eso abajo, sí. ese. Entonces, elige la recta transversal. Primero, Esa es la transversal. esa. Y luego la circunferencia. Listo. ¿Si es que apareció otro punto? Este y este. Exacto. Ahora sí dibuja un segmento que vaya desde el punto de arriba que no lo alcanzo a ver bien, como que es A, Este, desde ahí hasta ese nuevo que surgió, hasta el E o hasta el F. hasta F. Listo. Oculta por favor la circunferencia. Em, Ahí ya tendría entonces un triángulo isósceles. Si lo estás viendo. Sí, sí, sí. Eso. Ahora ve a a las propiedades del punto F y di que muestre el trazo. No, bueno, listo, cierra. Listo. Ahora, por favor, mueve el punto de arriba, el A. Si está mostrando el trazo, tiene que mostrar el trazo. Nuevamente No. vea las propiedades del punto F y que muestre el trazo.
Ahora muevo otra vez el punto A. Ajá, Es una recta. exacto. ¿Y qué recta es? Es la directriz. Ajá, sí, señor. ¿Por qué? Porque ahí sí generamos un triángulo isósceles. Oculta la circunferencia, por favor. Mm, Y oculta la recta que es tangente a la parábola, que esa no sé, es la recta. Listo. Entonces mueve el punto A. Sí, sigue siendo una recta. Mueva donde lo muevo. Entonces, ¿esa cómo se llama? Esa es la qué. El trazo que se hizo Sí, ¿qué recta es? es la directriz. ¿Y qué es el punto B? Eh, el punto más bajo de la parábola. No, digo, el punto, el que está arriba. El E, Sí. el D. No, no, Ese no. es el foco. ¿Y qué es? ¿Qué letra es? Es el punto D. D. Sí. ¿Y qué es lo que se ve ahí? ¿Puedes acercar un poco más la construcción? Es que la F es el punto que se genera en la intersección del círculo. Ah, ok. Entonces, es el mismo, ¿no? D y E están en el mismo lugar. Sí, es el mismo. Listo, puedes mover más ¿Cuál punto? el punto A. Entonces, si ves el triángulo isósceles, Sí. ese triángulo isósceles, un momento, voy a capturar un recorte de lo que... No vayas a moverla. Listo, entonces, ¿crees que eso te va a ayudar para resolver el problema? Em, pues el foco, decimos que es este, ¿no? Este es el foco. Mm, Entonces, pues puedo darle aquí al nombre de valor y ese sería el valor del foco, ¿no? sí, Entonces el foco equivale a 0, no, es 0, estas son las coordenadas. Coordenadas 0,325, 3.25. listo, muy bien. Entonces, esta construcción va a quedar grabada en el canal de YouTube que estamos destinando para esta investigación. ¿Listo? Listo. Yo la voy a compartir con usted, Santiago. Pero entonces, por favor, borre la construcción desde el comienzo. Borra eso, borrala. Y escriba esta ecuación. 0.5 x al cuadrado más 3, o perdón, ¿Más qué? más 1, perdón, más 1. Listo. Enter. Listo, acerquemos por favor eso y que veamos bien la parábola. ¿Usted estaría en capacidad de hallar el foco y la directriz de esa parábola? Em, yo creería. Sí. Sí. ¿Cómo lo haría? ¿Hago todo el procedimiento? Sí. Em, pues primero toca entonces hacer el, la intersección entre el punto, entre el eje Y con la parábola. Entonces me Sí. está marcando el punto más bajo.
de la parábola. Listo, ese punto más bajo se llama vértice. Listo. Entonces ahí generé el Listo, vértice. listo. Ahora lo que tengo que hacer es poner un punto en algún lado de la parábola. Sí, Después tendría que hacer una recta del punto A al punto B. listo. Eh, Después tendría que hacer eh, em, tendría que aquí ya hallar el punto medio. Ah, no, todavía no. No, aquí lo que tendría que hacer ahora es hallar la directriz, ¿no? No sé, estoy esperando qué resultados se observan después de haber hecho la construcción anterior. Em, Aquí entonces tendría que hacer el punto medio. Mm, y la verdad ya no sé qué más hacer. Bueno, muy bien, pero muy bien, es un avance, ¿no, Santiago? Sí, Bueno, ¿cómo se siente con haber interactuado hoy con las herramientas de GeoGebra? eh, me siento pues bien. ¿Le gusta GeoGebra? Sí, me ha gustado como, pues es como simple, como también como muy visual, muy como, sí, como, sí, que, como que si uno necesita algo, uno sabe cómo hacerlo. Es decir, si yo necesito sacar un punto, pues aquí en estos iconitos, pues como que también sé bien en dónde es cada cosa. Sí. ¿Se le hace que es una herramienta apropiada para sus procesos de aprendizaje? ¿Que le puede llegar a ayudar? Em, sí, para matemáticas y graficar y esto, sí. Sí. Muy bien, Santiago. No sé, ¿alguna última impresión sobre GeoGebra, sobre esta aplicación, sobre sus impresiones personales? Pues GeoGebra para mí ha sido una aplicación que em, la llegué a usar una que otra vez en la universidad, en lo presencial. Eh, pero realmente nunca estuve tan cercano a la aplicación como ahora en la virtualidad. ¿Y eso le ha ayudado? Sí, me ha ayudado en muchos temas para graficar, para comprender también. ¿Y le ha ayudado a entender el concepto de parábola, foco y directriz? Sí, Muy bien, Santiago. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a subir el video de esto y la idea es que usted vuelva a verlo y pueda reproducir la construcción que hicimos anteriormente, a la que hicimos hoy, sí. y que a partir de ella usted logre generalizar cómo hallarle el foco y la directriz a cualquier parábola que yo
pueda plantearle. ¿Sí es Sí, clara la idea? sí, sí, sí. Entonces ya tenemos una base y ya con esto, la idea es que yo le ponga a usted cualquier parábola y usted pueda calcularle el foco y la directriz. ¿Listo? Que Sí. pueda encontrarle el foco y la directriz. Entonces, muchas gracias Santiago, muy generoso por su tiempo y nos veremos en próximas sesiones. De verdad que es usted muy, muy amable. Listo, profe. Profe, tengo una última pregunta. ¿Sí, cuál? Entonces, en el caso de que, digamos, la parábola no estuviera acá o sea, que se intersectara con este eje, digamos, si la parábola estuviera desde acá, que el punto más bajo comenzara acá, ahí, entonces, ¿cómo hallaría este punto? El punto más bajo. O sea, por Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es una pregunta excelente. De verdad que es una muy buena pregunta, Santiago. Yo podría darle una idea, que es la siguiente. ¿Puede por favor borrar la ecuación inicial? o sea, todo. ¿Sí? Y escriba lo siguiente. Abra un paréntesis, por favor. Un paréntesis. Y ahí dentro del paréntesis escriba por favor x menos 3 y después del paréntesis eleve al cuadrado. Después del paréntesis. Ahora más uno. Sí. Enter. O sea, entonces ahora no me serviría venir hasta acá, hasta esa intersección. Exacto, exactamente. Entonces ahí habría que jugar con varios elementos que le permitan a usted inicialmente crear esa recta que divida en dos la parábola. Entonces tendría que sacar un punto que vaya del punto más bajo que yo vea hasta este eje, hasta el X. Sí, puede ser. Entonces sería como desde acá hasta acá. Exacto. Y de ahí ya la construcción sería la misma, ¿no? Sí, sí. Todo lo que se tendría en cuenta no el eje Y, sino esa recta. Ah, sí. Sí. Bueno, pero todo eso va a servir para que usted en últimas yo le diga cualquier parábola y usted logre calcularle el foco y la directriz. Listo. Bueno, me parece un gran avance. Ya sabe que la clase va a quedar grabada. No sé si tiene alguna otra pregunta. No. Listo, entonces nos veremos en la próxima sesión. Y Listo. espero que a la próxima tengamos un avance sobre ya la generalización. Sería muy bonito que me sorprendiera diciéndome, profe, plantéeme cualquier parábola que yo le calculo, que yo le encuentro el foco y la directriz. Sería muy bonito. Entonces espero que se motive a usar el software y, y a resolver el problema de que Listo. dada cualquier parábola, usted le encuentre el foco y la directriz. Listo. Muy bien, Santiago, muchas gracias por este tiempo. Gracias igualmente. Ya una última pregunta, ya con el paso de los días, porque ya han pasado varias semanas después de los confinamientos, ¿cómo se sigue sintiendo con la virtualidad? Pues yo personalmente ya me acostumbré, aunque sé que no es así para todos, porque sí, sé de gente, conozco amigos, compañeros, que aún no se sienten cómodos, que como lo dije al inicio de la clase, lo virtual no es para todos, o sea, como más al perfil de cada estudiante. Y sencillamente la virtualidad no es lo de ellos y se siguen tal vez quejando o siguen sintiendo sentimientos negativos hacia la virtualidad. Sí, Pero yo personalmente sí me acostumbré e incluso puedo decir que le cogí un poquito de cariño.
Bueno, Santiago, muchas gracias. Listo, profe, gracias, igualmente. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.